Bien, para resolver este problema tenemos que recordar un poquito de lo que son el eje X y el eje Y. A ver, este componente o este eje en la geometría y también en la trigonometría tiene el nombre de eje de las ordenadas. Y este eje es el eje de las abscisas. Entonces nos están pidiendo cuál es el vector después de descomponer para el eje X. En este caso, a ese vector que va a aparecer después de la descomposición del vector que tenemos, se llama componente. Entonces lo único que tenemos que hacer es descomponer este vector que tenemos aquí. Hay que descomponer este vector. Y este vector se descompone en dos vectores. En un vector hacia arriba, que voy a poner otro color. En un vector hacia arriba, que justamente termina a la altura del vector que está aquí. Sí, lo vamos a colocar por ahí. Y el otro vector justamente en la componente de las abscisas, que es la que queremos. Y este vector, de igual forma, termina justamente a la misma altura. Entonces nos están pidiendo en el ejercicio ¿quién es esta componente? ¿Cuánto vale este vectorcito de aquí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? La descomposición de un vector lo haremos mediante los triángulos notables. Este vector, su módulo vale 10, según el ejercicio. El vector A dice que vale 10 centímetros, vamos a colocar 10. Entonces simplemente hay que descomponer. Recordemos un poco el triángulo notable de 30. Bien, aquí está el triángulo notable de 30 y 60, solo que ya no voy a colocar el de 60, pero ahí está. Entonces, nosotros tenemos esto como ayuda para poder descomponer este vector. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fácil. Este vector que vemos aquí es de una u otra manera la hipotenusa en este triángulo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es igualar. Diremos así. 2K igual a 10. ¿Cuánto vale K? Ese 2 pasa a dividir, 10 entre 2 sería 5. Recuerda que en los triángulos notables la idea siempre va a ser buscar el valor de K. Una vez que obtienes el valor de K, tienes todo el triángulo. Y eso nos va a ayudar. Porque ahora, como K vale 5, reemplazamos toda esta línea, como vale el valor de K, pues ahora sí simplemente diremos que todo eso vale 5. Y toda esta línea en el triángulo, al reemplazar el valor de K, diremos que vale simplemente 5 raíz de 3. Profesor, pero tenemos un problema. ¿De qué me sirve esto si tengo que descomponer el vector? Tranquilo, todo este componente que está aquí es como si dibujaras el vector que está al frente. O sea, estamos hablando de que este es valor de 5. Y esta componente que está aquí justamente es lo que nos faltaba. Es como reemplazar esta hipotenusa por el vector que teníamos y tendríamos estos siguientes vectores. Este en la componente Y y este en la componente X, siendo este el vector que teníamos al comienzo. En esta parte el triángulo notable nos ayuda muchísimo. Entonces ya tenemos la componente en el eje Y de las ordenadas vale 5 y la componente en el eje X de las abscisas vale 5 raíz de 3. Profesor, pero igual no hay respuesta porque aparece la y. ¿Qué significa la y? Bueno, en los vectores, al eje Y en vectores, ojo con eso, solo en vectores, se le conoce con la letra J, con un sombrerito así o también un triangulito. Se le conoce con la letra J. Y al eje X se le conoce solo en la física, vuelvo a repetirlo, se le conoce con la letra I. De esta forma o simplemente una I normal.
Entonces, si nosotros estamos hablando de la componente, no vamos a escribir así, pues componente X. No se escribe así. Simplemente se ponen los valores o los símbolos correspondientes. Entonces, también ten muy en cuenta que al ser un plano cartesiano, aquí está el eje X, pero negativo, ya que aquí está el positivo. Profe, pero en el valor de la física, el Y también está en negativo. Así que hay que tener en cuenta eso. O simplemente en esa zona, toda la componente es negativa. Lo mismo ocurre para el eje Y. Aquí está el Y negativo. Entonces en esta parte de aquí abajo será menos J, ya que está en la zona negativa. En el eje X también sería menos Y negativo. Entonces, como esta componente está apuntando hacia la zona negativa, entonces diremos que la respuesta simplemente nos resulta 5 raíz de 3 en la componente X, o sea, en la abscisa, centímetros. Pero recuerda que está apuntando hacia la zona negativa, por lo tanto, tiene que tener el signo negativo. Entonces simplemente le colocamos el signo adelante. Y listo. Ahora sí, marca tu respuesta. Clave C. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte a mi canal. Recuerda que todos los días subimos un video nuevo para que tú puedas practicar. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chau chau.